Si hay algo común a todos los seres humanos, además de que nacemos, crecemos, algunos se reproducen y todos morimos, es que nos preocupamos. Hoy veremos una manera de poder gestionar las preocupaciones en si alguien me lo hubiera contado. Preocúpate cuando llegue. Aunque en un principio esta frase puede sonar a alguien que pasa de todo, nada más lejos de la realidad, ya que esta reflexión llega precisamente cuando te has preocupado de más y al final te das cuenta de que solo ha servido para llevarte un mal rato. O sea, que para poder decirla con total convencimiento tienes que haber hecho el viaje de ida y de vuelta. Voy a tratar de explicarte en qué consiste ese viaje en base a 3 sencillas reglas. Primera regla. Existe una estrecha vinculación entre cuerpo y mente. Prueba de ello son las enfermedades psicosomáticas, que no son más que aquellas en donde nuestro cuerpo presenta síntomas físicos debido a razones psicológicas. Esto es la pera, ya que no tenemos algo físico que nos esté molestando, pero sí se ha demostrado que el componente psicológico es una de las causas que la origina. Aquí estaremos hablando de enfermedades tan complicadas como pueden ser la ansiedad o el estrés. Bien, ya tenemos nuestra primera regla. El estado de la mente afecta al cuerpo. Ahora vamos con la segunda regla, que tiene que ver con la manera en que nuestra mente reacciona a nuestros pensamientos. Como explica el neurocientífico Dean Barnett, el Homo sapiens ha desarrollado habilidades mentales realmente poderosas para poder pensar racionalmente, tener capacidad de abstracción o poder llevar a cabo procesos complejos. Pero en el mismo cerebro también tenemos los mecanismos que generan las respuestas esenciales. Y eso provoca que muchas de las cosas complicadas que pensamos desencadenen reacciones primitivas que se encuentran en un nivel mucho más básico. O sea que mientras estamos pensando en nuestro problema más o menos complejo, también se pueden estar desencadenando reacciones primitivas que no controlamos. De aquí sale nuestra segunda regla, que dice que nuestros pensamientos más elaborados también desencadenan reacciones primitivas. Vamos por la última regla. No es menos importante y que podríamos resumir como que no somos capaces de distinguir nuestras reacciones primitivas que han sido generadas por una situación real de las que han sido generadas por una situación ficticia. Date cuenta de la importancia que esto tiene, ya que significa que nuestra mente puede generar la misma respuesta de miedo ante una amenaza real que ante cosas que puede que nunca sucedan, pero el miedo será el mismo. Toma castaña. Ahora que ya tenemos las 3 reglas, podemos decir que cuando me preocupo por algo que no ha pasado, se pueden generar en mi mente reacciones primitivas similares a si hubiese pasado. Y dichas reacciones pueden afectarme mentalmente y físicamente. Como diría mi hija, flipante. Supongamos que cada vez que voy a coger un avión, me preocupo por la posibilidad de sufrir un accidente. O que ante un posible escenario de crisis macroeconómica, me preocupo porque pueda perder mi puesto de trabajo. Aunque en realidad no tenga ninguna evidencia real de que eso pueda pasar. Es más, lo más probable es que nunca suceda, pero nuestro cuerpo emitirá la misma respuesta de miedo como si realmente sucediera, y para colmo de males, eso nos generará estrés. No podemos caer en el error de pensar que las reacciones primitivas están sobrando, ya que sin ellas, nuestros antepasados habrían desaparecido hace mucho tiempo, siendo parte de la dieta de un tigre chamuscados en algún incendio o embalsamados por la lava de algún volcán. Pero se trata de aprender a gestionar aquellas preocupaciones que en realidad son bastante improbables y que si no las gestionamos nos pueden afectar como si fuesen reales.
ni que decir tiene que si están cayendo bombas en la casa del vecino, es más que razonable preocuparse y salir zumbando. La palabra preocupación viene de ocuparse de algo antes de que suceda. Al preocuparnos, creemos tener un mayor control de lo que va a suceder, pero en realidad no es así, ya que la preocupación no solamente no mejora nuestra capacidad de respuesta, sino que incluso podría llegar a empeorarla. Muchas veces la preocupación brota de la incertidumbre, y precisamente esta última es lo que caracteriza nuestra existencia, y más nos vale acostumbrarnos a la incertidumbre, ya que nos va a acompañar durante el resto de nuestra vida. Además, existe otro daño colateral, y es que mientras ocupas tu mente en las preocupaciones, te estás perdiendo el poder disfrutar de otros pensamientos positivos o empleando ese tiempo en poder crear algo o crecer personalmente. Entonces, uno podría llegar a pensar que la solución es tan fácil como no pensar en lo que nos preocupa. Pero incluso al tratar de no pensar en algo, puede que sin quererlo se intensifique nuestro pensamiento sobre ello. Es como cuando te dicen que no pienses en camellos y tu mente automáticamente ya está viendo camellos. Lo que está claro es que no podemos evitar que surjan preocupaciones en nuestra mente, pero la clave está en cómo podemos interpretarlas. Esto me trae a la memoria la famosa fábula de los lobos, en donde un anciano indio reunió a los niños de su aldea y les dijo: hay una batalla que siempre ocurre en mi interior y que también estará en vuestro interior. Es una gran pelea entre dos lobos. Un lobo representa el miedo, la ira, la envidia, la avaricia, el resentimiento. El otro lobo representa la alegría, la paz, la amabilidad, la generosidad. Esa misma lucha está teniendo lugar en vuestro interior y en el de cualquier persona. Los niños se quedaron pensando un momento y uno de ellos le preguntó: ¿y cuál de los dos lobos ganará? Y el anciano le respondió: ganará el lobo que más alimente. Pues con las preocupaciones pasa algo parecido. Si las vamos alimentando diariamente, llegará el día en el que nos comerán. Pero si por el contrario no le damos nada de alimento, poco a poco se irán consumiendo hasta desaparecer. Una fórmula que a mí me ha servido para lidiar con las preocupaciones ha venido de la mano de la filosofía, en concreto del estoicismo. Los estoicos diferenciaban entre las cosas que dependían de uno y las que no, para solo centrarse en las primeras. Así, establecieron que lo que dependía de nosotros eran los pensamientos, las acciones, los deseos y los rechazos. Mientras que no dependía de nosotros lo que hacen los demás, como por ejemplo un comentario en YouTube que te ponga a caer de un burro, como pasará, nuestro cuerpo, que puede enfermar, nuestras posesiones, que las podamos perder, y la reputación. Sobre el papel, toda esta teoría está genial, pero cuando se pone a prueba de verdad es ante un problema serio. Y eso precisamente fue lo que me pasó cuando tuve un accidente camino del trabajo. Resulta que después de 4 horas en urgencia me mandaron a mi casa con analgésicos diciendo que las radiografías estaban perfectas y que no había ninguna fisura, por lo que solo tendría que aguantar el dolor y ya se me pasaría. 8 días más tarde yo veía que aquello no mejoraba y fui a un fisioterapeuta amigo mío. Me echó un vistazo y recuerdo el momento en el que haciendo una ecografía me dijo: ¿cómo no te va a doler si tienes la cadera partida? Esa misma tarde me ingresaron para operarme a la mañana siguiente. No se me olvidará cuando justo antes de operarme, en la puerta del quirófano, se pusieron 2 traumatólogos, uno a cada lado de la cama. Como si me fuese a capaz, vamos. Y me dijeron que me iban a explicar las opciones que tenía. Me comentaron que la primera opción era ponerme directamente una prótesis, pero que como era joven, lo más seguro es que al cabo de 15 o 20 años tendría que volver a pasar por quirófano. La segunda opción era intentar aprovechar mi propia cabeza del fémur y atornillarla. El problema era que como habían pasado muchos días desde que se produjo la fractura, no sabían si había necrosis en la cabeza del fémur. De haber necrosis, dentro de 3 meses me tocaría volver al quirófano, deshacer toda la operación y poner una prótesis.
y entonces me preguntaron, ¿qué hacemos? Era la primera vez en mi vida que escuchaba eso de necrosis en la cabeza del fémur. Y la verdad es que el que te suelten esta pregunta a bocajarro cuando estás inmovilizado en una cama es jodido. Después de plantearles todas las dudas que allí, con los analgésicos todavía en vena, me podían llegar a la mente, decidí asumir el riesgo e intentar aprovechar la cabeza original del fémur. De regalo, iba a tener que estar 3 meses sin apoyar la pierna en el suelo, hasta no saber si había necrosis o no en el hueso. Era evidente que había motivos para estar preocupado, puesto que tras 8 días de fractura y con movimiento continuo eran muchos días para una cadera. Pero no era menos cierto que me considero un tío joven, a pesar del color del pelo, un tío sano, acostumbrado a andar, y lo cierto es que en el fondo nadie tenía ni idea de lo que podía pasar. Pero en lugar de angustiarme, me hice la siguiente pregunta. ¿Está en mi mano que haya necrosis? Evidentemente la respuesta era que no, puesto que obviamente yo no podía modificar la microvascularización interna del hueso. Faltaría más. Es más, si hubiera sido capaz, sería para preocuparse. Por lo tanto, decidí centrarme en lo que sí estaba en mi mano, como era hacer los ejercicios diarios. En lugar de las 2 series que me habían mandado, hacía 3 o 4. Evitar la posición de sentado para no comprimir la cabeza del fémur, darme diariamente el puñetero pinchazo de heparina para facilitar la circulación y, por supuesto, no apoyar el pie. En fin, me centré en aquello sobre lo que podía actuar y me dije a mí mismo que ya me preocuparía si dentro de 3 meses tenía que volver a la casilla de salida. 3 meses después de la operación llegó el momento y por fin sabría si había tomado la decisión correcta. El traumatólogo giró su monitor hacia mí para mostrarme la radiografía. Se trata de esos momentos en donde te tiemblan las piernecillas. Y mientras me señalaba con su bolígrafo la curvatura de la cabeza del fémur, me dijo, ¿ves? Esta felicidad significa que todo ha ido bien y no tienes necrosis. ¡Qué momento! Al menos ya podía respirar tranquilo y empezar a darle caña a la rehabilitación de verdad. Está claro que esos 3 meses podían haber sido un auténtico infierno. La preocupación me podía haber generado mucho sufrimiento. Y hasta puede que, como hemos visto antes, me podía haber generado incluso alguna enfermedad física. Pero bastante tenía ya con el panorama que tenía como para complicar aún más el tema. Así que, la próxima vez que te invade una preocupación, piensa primero en la probabilidad real de que eso suceda. Y si está en tu mano o no, el poder hacer algo. Y si no, preocúpate cuando llegue.